Dios te bendiga en este día, la paz del Señor esté sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu entorno, que el Señor te esté acompañando en este día grandemente. Gracias por darnos el privilegio de poder seguir compartiendo la palabra. Y en el día de hoy vamos a estar reflexionando sobre un día de la vida de Juan el Bautista. Vamos a estar reflexionando sobre cómo él indica un camino a seguir. Pero antes de ir al pasaje en sí mismo, quisiera en este día que podamos pensar acerca de los encuentros. ¿Cómo se produce un encuentro? Simplemente estar en lugares no significa que nos encontremos con lo que hay en ese lugar. Simplemente estar al frente de otra persona no significa que nos encontremos con esa persona. Cuando hablo de encuentro, hablo de transformación. El encuentro con alguien produce transformación en mi vida. El encuentro con alguien tiene que ser sin prejuicios, sin expectativas. Tal vez el prejuicio hay que dejarlo de lado, simplemente dejar que el encuentro se produzca. Pero cuando me encuentro con alguien, de alguna manera, en esa apertura que tenemos ambos, genera un ambiente del encuentro. Hay un lugar donde nosotros vamos a estar. Si se quiere, llamémosle, o le quiero llamar en este día, este ambiente de encuentro. Cuando estamos en ese ambiente de encuentro, si la persona es alguien superior a mí, sin duda yo voy a entrar en esa dinámica de relación y de encuentro, mucho más si esa persona es Dios. Vamos a ver en este día de que Dios está dispuesto a encontrarse con nosotros y que de alguna manera espera que nosotros también nos encontremos con Él. Quien se encuentra con Cristo, quien puede tener una experiencia con Dios, su vida es transformada. La realidad que vive es transformada. Su proyección de vida es transformada. Cuando hablamos de Juan el Bautista, es un hombre que vemos que tiene un encuentro con Dios de tal manera que va a transformar su vida. Y hay dos experiencias que podemos notar, por lo menos bíblicamente, respecto a Juan el Bautista. La primera de ellas tiene que ver con su propia gestación. Cuando María va a visitar a Elizabeth, a su pariente, y entra en la casa de Zacarías en Lucas capítulo 1, vamos a ver que la palabra de Dios dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y que la criatura saltó en su vientre. Es por eso que, sin duda, también fue lleno del Espíritu Santo, aún en gestación, Juan el Bautista, una experiencia con Dios. Por eso nosotros defendemos la vida, porque entendemos que aún la criatura puede ser llena del Espíritu Santo. Pero también encontramos que este hombre tuvo una experiencia con la palabra de Dios. Y tener una experiencia con la palabra de Dios y entrar en ese encuentro con la palabra de Dios genera cambios. Y esto lo encontramos en Juan capítulo 1, cuando vienen a preguntarle a él por qué él estaba bautizando, y él va a decir a partir del versículo 19, a la pregunta ¿quién eres?, va a decir: yo no soy el Mesías. Y le van a preguntar: ¿eres Elías? Y va a decir: no soy Elías. Y le van a preguntar: ¿eres el profeta?, refiriéndose a Moisés, al capítulo 18 de Deuteronomio: profeta como yo te levantará Dios de en medio de tu pueblo. Y él va a decir: no. Entonces le preguntan: dinos quién eres, porque tenemos que llevar respuesta. Y él va a decir: yo solo soy
una voz que clama en el desierto, allanad el camino del Señor, y Él se identifica detrás de una experiencia con la palabra de Dios. No es leer la palabra de Dios, es cuando la palabra de Dios te lee a vos y de esa manera no solo te contiene, sino que te da misión, te da una misión. Este hombre, detrás de esas experiencias, va a ser un seguidor de Dios y va a allanar el camino de Dios. Vamos a ver un día de Juan el Bautista. Es por eso que les invito a poder abrir en Juan capítulo 1, versículos 35 al 42. Leemos: el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00, las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, el Salvador. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí estamos en un día de Juan, estamos en un día de Juan el Bautista. Y el versículo 35 va a comenzar diciendo: el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Juan está no en un lugar geográfico. Si la Biblia, si la Escritura nos hubiese querido dejar un lugar geográfico, os lo hubiese dicho. Pero Juan está en una condición en la vida. Juan está detrás de la experiencia de la palabra de Dios. Yo soy una voz que clama en el desierto. Yo soy este. Y recuerden que ese primer día les va a decir: en medio de ustedes anda uno que ustedes todavía no conocen, pero que Juan sí conoce. Y Juan está en esta experiencia. Por eso el verbo que se utiliza acá es un perfecto. Y hay que entenderlo detrás del modo como lo escribe el evangelista. El evangelista lo escribe detrás de este modo. Juan estaba con 2 de sus discípulos. Juan decide estar en esta condición de vida detrás de un encuentro con Dios. Cuando podemos estar detrás de un encuentro con Dios y elegir esta condición en la vida, hay cosas que naturalmente no vamos a estar. Quienes decidimos vivir la vida en Cristo, naturalmente hay cosas que quedan excluidas. No es que uno está definiéndose entre una cosa u otra, sino que uno decide estar con Dios. Este fue el problema del pueblo de Israel. El pueblo de Israel por momento servía a los Baales, por momento servía a Yahvé. Y ahí se daba esta situación dual donde un lado o el otro. Juan decide estar en Cristo. Es como aquel que está casado, como aquellos que estamos casados. O sea, estamos en una condición en la vida. Y cuando él está en esta condición en la vida, se da cuenta de algo en este día. Estando con sus 2 discípulos, miraba que Jesús andaba por allí. Ahí estaba Jesús. No todos podían reconocer a Jesús como lo reconoce Juan. Juan lo ve y va a decir:
este es el Cordero de Dios. Este que anda ahí es el Cordero de Dios y lo reconoce. Él tiene su mirada puesta en Jesús. El texto dice mirando a Jesús, mirando a Jesús. Quien tiene un encuentro con Cristo pone su mirada en Dios. Es cuando nos recuerda la palabra, Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, y uno observa, y es la vida como lo observaba Juan, pero Juan logra ver en la vida al Cordero de Dios caminando, andando por ahí. Y qué bueno es que la vida no transcurra sin ver a Jesús. Alabado sea Dios, porque Jesús mismo dijo: los de limpio corazón ven a Dios. Los de limpio corazón pueden verlo, donde Dios está obrando, si en un lado o si en el otro. Y va a decir: he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los 2 discípulos y le siguieron a Jesús. Acá hay un cambio de vida para estos hombres. Hay un cambio de vida. Y el cambio de vida se da porque estos eran seguidores de Juan. Pero al escucharlo a Juan diciendo: este es el Cordero de Dios, comienzan a seguir a Jesús. Hay un cambio de maestro. Ellos tienen su maestro, que es el mismo Juan, pero deciden seguir a Jesús. Es decidir cambiar el estilo de vida. Cuando uno es formado en una escuela, muchas veces es difícil cambiar el sentido de la vida, a menos que la propuesta que venga, en primer lugar, viene de quien es tu maestro, y en segundo lugar, es porque es una propuesta superior. Juan reconoce en Jesús una propuesta superior. Hay maestros que nos enseñan y nosotros somos maestros de otros. Pero qué bueno es que el que nos enseñe siempre nos esté mostrando a Jesús como camino a seguir. Y siempre aquellos que nos siguen a nosotros, podamos nosotros indicarle a Jesús a quien tienen que seguir. Juan tiene en claro esto. Quien tiene una experiencia con Dios, sin duda es eso de saber guiar a las personas a Jesús. Y estos comienzan a seguir a Jesús. Comienzan a seguirlo. Y el comenzar a seguirlo es la palabra discípulo. La palabra discípulo es un seguidor. Y no sé si conoces a Jesús, si eres un seguidor de Jesús. Muchos de los que escuchan esta palabra son seguidores de Jesús. Somos seguidores de Jesús. Y ahí vamos, y Jesús va al frente, y nosotros le seguimos. Pero el texto dice: y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Aquellos que vivimos en las grandes urbes, nosotros estamos aquí en la ciudad de La Plata, y en el tiempo que se podía salir a la calle, imagínese el hecho de que alguien lo comience a seguir, ¿no? Y lo comienza a seguir 1 cuadra, 2 cuadras, usted se cambia de vereda y se cambia de vereda. ¿Qué es lo que haría usted? ¿Qué es lo que haría? Jesús se da vuelta y los va a interpelar con una pregunta. Y la pregunta es: ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? ¿Me estás siguiendo? ¿Qué buscáis? La pregunta literalmente es: ¿qué buscan de mí? Dice Jesús. ¿Qué buscan de mí? Y es una pregunta que, si bien es personal para cada uno de los 2 que le está siguiendo, es una pregunta que los tiene que hacer entrar en diálogo. Y los tiene que hacer entrar en diálogo a cada uno de ellos. En primer lugar, con su propia situación, con su propia realidad. ¿Qué necesito yo? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué necesito? Eso puede ser un modo de responderle a Jesús. Pero lo segundo es su propia vida. Si no van tras sus necesidades, sino que van tras Jesús, buscándolo a Jesús. Hay una gran diferencia. Jesús se da vuelta y le pregunta esto: ¿qué buscan? ¿Qué pasaría
¿Qué pasaría si Dios, hoy, siendo tú un seguidor de Jesús, se da vuelta, entiendes de que Dios te está mirando y te pregunta, ¿qué estás buscando de mí? ¿Qué le dirías? ¿Qué le responderías al mismo Jesús? ¿Qué estás buscando de Jesús? Si lo estás siguiendo, abre este diálogo con Él. Abre este diálogo con las personas. La pregunta de Jesús no tiene fecha. La pregunta de Jesús es ¿qué buscan de Él? Y probablemente nunca veamos más allá de lo que estamos buscando. Probablemente nunca veamos más allá de eso. De ahí que uno tiene que tener en claro qué es lo que busca de Dios. Usted tiene que tener en claro, vos tenés que tener en claro, yo tengo que tener en claro. Si Dios me pregunta qué busco de Él, yo tengo que tener en claro, tengo que tener una respuesta. ¿Qué busco de Dios? ¿Qué buscas de Jesús? Las necesidades pueden ser diferentes y nos puede llevar a diferentes búsquedas. La pregunta tiene que ver con una relación con Él y nunca puede ser un fin, aquello que está determinado simplemente como un medio. Hay gente que busca los medios de Jesús, busca sus beneficios. Y Mateo 6:33 sigue diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Uno tiene que saber responderle a la pregunta de Jesús. Tiene que saber orientar esa respuesta. ¿Qué buscas de mí? Tener bien definida esa respuesta me puede llevar a lo profundo de Dios. Y es ahí donde mi vida se encuentra con Cristo. Y encontrada con Cristo hay una distinción, hay algo diferente. Porque me encuentro con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Me encuentro con Él. Por eso el salmista lo decía de otra manera. En el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando observamos la Biblia y vemos las personas que se acercaron a Jesús, no todos le buscaron a Él. Encontramos que muchos se acercaron para saciar el hambre, otros se acercaron simplemente para probarlo. Haznos bajar una señal del cielo y vamos a creer en ti. Otros querían ser sanos de alguna enfermedad, los 10 leprosos, de los cuales solo uno vino a agradecer. Otros buscaron reconocimiento. Yo voy a servirte. Y Jesús le dijo, vende todo, entrégalo. Lo tenía que hacer él. Y este joven desapareció. Otros se acercaron para poder probarlo, querer engañarlo, cuando en el templo y con la moneda, ¿cuántas cosas? ¿Qué buscaban de Jesús? Cada uno de ellos vino con sus propios intereses, pero no puede ser un fin lo que es un simple medio, no puede serlo. Y la pregunta de Jesús sigue vigente hoy y sigue vigente mañana. Y está bueno que de tanto en tanto el Señor se dé vuelta y me siga preguntando, ¿qué buscas? Y hoy es tiempo de esta pregunta, ¿qué buscas? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde permaneces? La respuesta parece mal hecha, porque si uno pregunta, ¿qué buscas de mí?, nunca le diríamos a alguien dónde vives. Es algo que parece ilógico. Sin embargo, déjeme decirle que en la lógica del texto, estos hombres están respondiendo bien. ¿Y por qué responden bien a esta pregunta? Porque comprenden la invitación que les hace Jesús. Le están respondiendo a Jesús, ¿dónde permaneces? Jesús les va a decir, ¿qué buscan de mí? Y ellos le dicen, ¿dónde permaneces tú? Porque la invitación de Jesús es estar en relación con Él, tener un encuentro con Él. Y ellos interpretan esto
Y si saben, ellos saben, ya su maestro le dijo, este es el Cordero de Dios. Y ellos saben que si tienen un encuentro profundo con Cristo, su vida será transformada. ¿Cómo sucede? Por eso que ellos le van a responder, le van a decir dónde permaneces, dónde vives, dónde moras. No es una dirección, apunta a arraigarse con Jesús, apunta a estar con Él. Y Jesús, interpretando lo que le dicen estas personas, interpretando esto, les va a decir el versículo 39, venid y ved. Y detrás de estas dos palabras de Jesús, detrás de estos dos verbos de Jesús, venid y ved, o vengan y van a ver, Jesús invita y da una promesa. Aquí encontramos una invitación de Jesús. Vengan, vengan. Y van a ver, y cuando uno mira, esto no es información. Jesús no busca llenarlos de información. Jesús quiere formarlos. Y para formarlos tiene que estar en relación con ellos. Y ellos acceden a que Dios pueda transformar su vida. El objetivo no es saber, el objetivo es creer en Jesús. Es por eso que Jesús les dice, ustedes van a ver. Si vienen, van a ver. Es lo que decía el salmista. De otra manera, gustad y ved que es bueno Jehová. Pero hay que probarlo, hay que venir a Jesús. Y cuando uno mira, esto es un homenaje a la libertad. Es un homenaje no a la imposición, es una invitación. Venid y ven. Y quien va en pos de Jesús, si hoy escuchas la pregunta de Jesús, ¿qué buscas? Y Dios te está invitando a estar en relación con Él. Si vas a estar en relación con Dios, vas a ver que detrás de ese encuentro hay cosas en tu vida que van a ser transformadas. Gloria a Dios. Todos los que nos hemos encontrado con Cristo, nuestra vida ha sido transformada. Por eso el versículo va a decir, fueron y vieron. Es eso lo que sucede cuando te introduces, cuando vas, cuando estás en relación con Dios, ves la obra de Dios. Y la mano de Jehová no se ha cortado, sigue firme hasta el día de hoy. Bendito nuestro Dios. Fueron y vieron y se quedaron con Él. Y siguen el relato del texto, sigue el relato de la relación. Se quedaron con Él aquel día porque eran como las 4 de la tarde. El texto no va a decir que se quedaron allí, porque lo importante no es el lugar, sino que es el vínculo, es la relación, cómo ellos se van a relacionar con Dios. Y se quedaron con Él y vieron. ¿Y quién se queda con Dios? Aleluya. ¿Quién permanece en Dios? Cuando pasan los años y cuando pasan los tiempos y uno permanece en Dios, ve la obra de Dios en su vida, ve la obra de Dios en su familia, ve la obra de Dios. Alabado sea el Señor. Y cuando uno llega al final de sus días, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, porque el que permanece en Dios, Dios le cuida. Y es ahí donde vemos que el texto va a decir, se quedaron con Él. El vínculo. Y cuando te quedas con Dios, no solo se crea una relación, se crea un encuentro con Dios. Y uno se encuentra con Dios. Y ahí genera un nuevo ambiente. Y la clave está en, se quedaron con Él, en permanecer con Dios. Quien permanece con Dios, Dios comienza a trabajar en su vida y su vida comienza a transformarse. Su vida es transformada. La clave del Evangelio siempre será permanecer. Juan capítulo 15, si nos adelantamos en el Evangelio, que estamos en el Evangelio de Juan, donde vemos Jesús, la vid verdadera, desde el versículo 4, leo la palabra del Señor, dice, permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, seguidores de Dios. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La clave es permanecer, permanecer y permanecer. Y uno tiene que permanecer en Dios. ¿Qué buscamos de Dios? Los beneficios. Jesús nos invita a permanecer en Él. El discípulo que tiene una experiencia permanece en Dios. Juan el Bautista permaneció en Dios, aunque tiempo después su cabeza termina en la bandeja de alguien, la bandeja de un rey, ahí termina. Pero él permanece en Dios. Aleluya. Es aprender a permanecer en Dios. La palabra permanecer en este texto que he leído aparece 16 veces. Y la clave es permanecer. Y cuando hablamos del Evangelio de Juan y hablamos de permanecer, detrás de eso hay un acto de fidelidad. Fiel, fiel. Permanezco en Dios, permanezco en Dios, permanezco en Dios. Y vuelvo al ejemplo que dije hoy, y no como el pueblo de Israel, que andaba en un tiempo con los Baales y en un tiempo con Yahvé. Hay que saber mantenerse en Dios. Y en algún momento, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Y hay que saber mantenerse en eso. Dejen aún los ídolos que han traído de Egipto, 40 años en el desierto, y todavía los traían desde allá. Y hay que dejar, y hay que permanecer en Dios. Es por eso que Jesús nos invita, porque damos fruto en aquello que permanecemos. Ah, sí, Señor. Así es. Si hay alguien que permanece en el enojo, da fruto de eso, quiera o no quiera. Si hay alguien que permanece en el pecado, da fruto en eso. Pero si hay alguien que permanece en Dios, da frutos en Dios. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso recoge. Y si permanecemos en Dios, eso recogeremos. Fruto de justicia. Aleluya. Fruto para la gloria del Señor. Es por eso que el permanecer, como decía recién, incluye esta idea de fidelidad. Permaneced en mí, decía el Señor. Y cuando uno permanece en Dios, la manifestación es ser fecundo. Uno da fruto, es la manifestación. Somos alguien que lleva fruto y ese fruto permanece para siempre. Estos que siguieron a Jesús permanecieron con Él. Y cuando permanecieron y se encontraron con Él, hay algo que sucede en la vida de estos hombres que antes eran seguidores de Juan. Versículos 40 y 41 nos va a indicar quién era uno de ellos. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado el Mesías, que traducido es el Cristo. Y cuando uno observa en este relato, estas personas tienen dos palabras. Primero es rabí, primero es maestro. La palabra rabí es la palabra maestro. Rabí, ¿dónde moras? Queremos estar contigo. Y permanecen con Él. Pero cuando permanecen con Él, hay algo que sucede en la vida de estos hombres al encontrarse con Dios. Es que después deja de ser rabí, o no solo es rabí, sino que pasa a ser el Mesías. Y el Mesías es el Salvador. Quien se encuentra con Jesús
encuentra la salvación de su vida. Encuentra la vida eterna a través de Cristo Jesús. Y este hombre llamado Andrés se encuentra con Jesús. Y al encontrarse con Jesús, él no puede hacer otra cosa que ir y anunciárselo a su hermano. Hemos encontrado al Salvador. Hemos encontrado al Salvador. Todos los que hemos encontrado a Cristo damos testimonio de que Cristo es verdadero, Cristo es real, y anunciamos a otros. Somos señal para otros, somos presagio para otros de que Cristo vive y de que Cristo es Salvador. Y ahí es donde encontramos esta transformación, porque se da esta relación con Dios. Pero no solamente hace eso, no solamente le dice hemos encontrado. Lo que hace Andrés, dice el versículo 42 del final del texto que hemos leído, y le trajo a Jesús, le trajo a la salvación. Es lo que hacemos hoy. Tú puedes llevar a alguien a Jesús. Hoy tú puedes llevar a otra persona a Jesús si tuviste un encuentro con Cristo. Y si Cristo está viniendo, como dijimos la reunión pasada, si Cristo está viniendo, no podemos callar. Tenemos que predicar la palabra, tenemos que permanecer en Dios y tenemos que traer a otros a Jesús y traerlos a Él. Hijo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cuando uno mira este relato, el encuentro que tuvo Juan logró ponerlo en un estado. Él estaba de esta manera, una condición en la vida, pero logró ponerlo en un estado que reconocía a Jesús cuando los otros no. Lo que hace este hombre es hablar de Jesús y no le impide que otros lleguen a Jesús. Eran sus propios discípulos, pero predica de Jesús y deja que vayan. Pero estos, encontrados con Jesús, llevan a otros a Jesús. A Dios le plació que por medio del testimonio tuyo y mío, de las redes, como en este momento, otros conozcan a Jesús. Y tú los tienes que traer. Por eso es que para cerrar esta palabra en este día, yo quisiera volver otra vez a la pregunta de Jesús y que podamos bien interpretar esta pregunta. Si Jesús se da vuelta en este día y te pregunta, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? Él te está invitando a tener una relación con Él. Él te está invitando. ¿Qué estás buscando de Dios? ¿Qué estás buscando? Es por eso que en algún momento, tal vez deberíamos animarnos a dar vuelta a esa pregunta. Aquellos que somos seguidores de Jesús, y con toda humildad, decirle al Señor Jesús, ¿y qué buscas tú, Señor, de mí? Y lo que Dios busca es que estés en relación con Él. De esa manera tu vida será transformada. Permanece en Dios, permanece en el Señor, porque el fin de todo discurso, va a decir el libro de Eclesiastés, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Y el profeta Isaías va a decir en el capítulo 55, versículo 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y llamadle en tanto está cercano. Hoy es día de salvación para tu vida. Hoy es día. Búscale a Dios. Búscale al Señor. Es tiempo de volver a Él. Búscalo mientras pueda ser hallado. Porque hay un tiempo donde no va a ser hallado. Alabado sea nuestro Dios. Vamos a orar en este
tiempo. Y vamos a quedarnos con esta pregunta de Jesús. ¿Qué buscas de Dios? ¿Qué buscas de Él? Vamos a orar. Padre bueno, Dios de toda bondad, Dios de toda misericordia, Señor amado, en este día he abierto tu palabra, Señor, y tu palabra es verdad. Alabo tu nombre, Señor, porque tu palabra, cuando nos es revelada a cada uno de nosotros, tu palabra produce transformación en nuestra vida. Señor amado, sin duda, a través de esta pregunta que tú le hiciste a estos discípulos, Señor amado, interpelaste su propia vida. Pero en este día, esa pregunta que no tiene fechas, que no tiene momento, pero que ahora es el momento en que la has vuelto a hacer para nuestra vida. Oh Señor amado, podamos responderte bien. Oh Dios amado, que no busquemos los medios, Señor amado, sino que te busquemos a ti. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. Señor amado, ayúdanos a entrar en esa relación con Dios, a permanecer en Dios. Y Señor amado, cuando pase el tiempo, podamos mirar los días hacia atrás y tener de ellos contentamiento de que hemos seguido el camino de Dios. Bendito Jesucristo, toma tú, oh Dios, a través de este medio, oh Dios, control de cada vida, cada mente. Y si alguno se está acercando a ti, Señor amado, haz que vuelva a la relación con Dios. Bendito Jesucristo, bendito tú en este día, Rey de gloria y Rey de toda autoridad. Bendito tú, oh Dios, en tu nombre he abierto tu palabra en este día. Ministrala, Señor, conforme al propósito. Tú la has enviado. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Bendito sea nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Señor, que siempre busca ese encuentro con nosotros. Pero tal vez sea esta la primera vez que escuchas que Dios te está buscando, que está buscando un encuentro contigo. Si es así, nos gustaría saberlo. Si es así, mira la página de Facebook que está saliendo en este momento. Escríbenos a la página, escríbenos por las redes. También está este mail que está saliendo también acá. También puedes escribirnos al mail. Nos gustaría saber de vos y de alguna manera acompañarte. Y amada iglesia, Dios te bendiga. Les extrañamos. Yo creo que nos extrañamos. Quería tomarme este final para decirles que les extrañamos realmente de todo corazón. Que Dios les esté bendiciendo. Mientras dure este tiempo, seguiremos de esta manera llevando la palabra del Señor. Y gloria sea al Señor por cada hermano que trabaja para que esto sea posible y por tu vida que escucha la palabra de Dios y la recibe de corazón. Dios te bendiga grandemente.
mi ser.